¿Qué es lo que hace que un problema de matemáticas sea más interesante que otro? Para mí, sin duda, es aquellos problemas matemáticos que te obligan a trabajar con diferentes aspectos de las matemáticas integrados en una misma estrategia. En el problema que vamos a resolver ahora, aparentemente es un problema de álgebra, soluciones de una ecuación de segundo grado, pero que también trabaja con números enteros, por lo tanto, es un problema de teoría de números, pero que también trabaja con desigualdades y que por último vamos a resolver apoyándonos en la forma concreta de unas determinadas funciones notables. Esto hace que entendamos que las matemáticas es toda una estructura integrada, no diferentes aspectos sueltos, diferentes recetas por separado. También es cierto que en las primeras fases del aprendizaje de las matemáticas lo que nos interesa es todo lo contrario, estudiar aspectos concretos, concentrarnos en aspectos concretos y evitar la disparidad de estrategias. Pasa un poco como cuando aprendemos a jugar al ajedrez. Primero tenemos que aprender las piezas separadas y nos concentramos en el alfil, que se mueve en diagonal, la torre, que se mueve en vertical o en horizontal, pero después, una vez hemos estudiado este, digamos, nivel, empezamos a entender cómo funcionan las piezas en conjunto, unas con las otras. De esta manera es cuando nos enriquecemos realmente con una buena estructura matemática, con un buen aprendizaje profundo de las matemáticas. En este problema nos preguntan por las parejas B, C de números enteros y positivos para los cuales la ecuación de segundo grado x² más bx más c igual a 0 no tiene soluciones reales diferentes y tampoco la tiene la ecuación x² más cx más b igual a 0. Nosotros sabemos que una ecuación de segundo grado no tiene soluciones reales diferentes cuando su discriminante no es positivo, cuando es cero o negativo. El discriminante de una ecuación de segundo grado, en este caso es b² menos 4 por 1 por c, tiene que ser menor o igual que 0. En el segundo caso, el discriminante de esta ecuación de segundo grado es c² menos 4 por 1 por b, que tiene que ser más pequeño o igual que 0. En ambos casos generarán soluciones imaginarias. Pasamos al otro lado, lo arreglamos un poco, b² es más pequeño que 4c. c² más pequeño o igual que 4b. Con lo cual ya hemos convertido un problema de álgebra en un problema de desigualdades, un sistema de dos desigualdades con números positivos y enteros. Para resolver este sistema de desigualdades, lo que vamos a hacer es tomar la segunda y calcular la raíz cuadrada de ambos lados. Como son elementos positivos y la raíz cuadrada es positiva, tendremos que c es más pequeño o igual que la raíz cuadrada de 4b, que es 2 raíz de b. Si c es 2 más pequeño o igual que 2 raíz de b, tendremos que b² es más pequeño que 4 por c, es decir, 4 por 2 raíz de b, es decir, 8 raíz de b. Con lo cual tenemos la desigualdad b² es más pequeño o igual que 8 raíz de b. Si observamos esta desigualdad, vemos que en la parte de la izquierda hay una función que es un cuadrado y en la parte de la derecha hay una función que básicamente es una raíz cuadrada. El orden de crecimiento de estas dos funciones es muy diferente. La función elevar al cuadrado tiene un orden de crecimiento, digamos, de este tipo, b² en función de b, mientras que la parte de la derecha tiene un orden de crecimiento mucho menor, 8 raíz de b. Por lo tanto, los valores para los cuales b² se encuentra por debajo de 8
raíz de b serán toda una serie de casos de valores de b pequeños. Serán todos estos casos de aquí, que podemos encontrar resolviendo el valor frontera, es decir, el valor de la igualdad. Vamos a resolver esta ecuación elevando al cuadrado izquierda y derecha. B a la cuarta es 8 al cuadrado por b, es decir, que b a la cuarta menos 64b es igual a 0. Sacamos factor común b, por b a la 3 menos 64 es igual a 0, y aplicando el principio multiplicativo, o b es igual a 0, o b a la 3 menos 64 es igual a 0, es decir, b a la 3 es 64, es decir, b es la raíz cúbica de 64, que es 4. Ya tenemos que los valores para los cuales se cumple esta desigualdad son los valores que están entre 0 y 4. Como el 0 lo descartamos porque estamos buscando valores positivos, tenemos que b está entre 1 y 4. Haciendo el mismo proceso con la variable c, o viendo que este sistema de inecuaciones es perfectamente simétrico en las dos incógnitas, vemos que también tenemos la misma condición en C. Con lo cual hemos reducido nuestros casos a un conjunto relativamente pequeño de casos. Muy bien, ahora ya llegados a este punto, lo que podemos hacer es estudiar estos casos concretos teniendo en cuenta que las condiciones son muy fáciles de evaluar. Vamos a estudiar estos casos. Tenemos que b está entre 1 y 4 y c está entre 1 y 4. Lo primero que vemos es que en la diagonal, si b es igual a c, nuestro sistema se reduce a la desigualdad b al cuadrado más pequeño que 4b, que se puede simplificar tachando las b's, que son positivas. B es más pequeño o igual que 4, lo cual es siempre cierto. Por lo tanto, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 son casos válidos. Ya tenemos 4 casos válidos. Vamos a estudiar el resto de casos. Si b es igual a 2 y c es igual a 1, entonces nuestro sistema dice que 2 al cuadrado es más pequeño que 4 por 1 y que 1 al cuadrado es más pequeño que 4 por 2. 4 es más pequeño que 4, 1 es más pequeño que 8, por lo tanto este caso también se satisface. Si b es igual a 3 y c es igual a 1, entonces nos queda 3 al cuadrado es más pequeño que 4 por 1, 9 es más pequeño o igual que 4, esto ya no es cierto, por lo tanto este caso lo descartamos. Si b es igual a 4, c es igual a 1, tenemos que 4 al cuadrado es más pequeño que 4 por 1, en absoluto, 16 es más pequeño que 4, no es cierto, lo descartamos. Si b es igual a 3, c es igual a 2, vamos a ver, 3 al cuadrado es más pequeño que 4 por 2, 9 es más pequeño que 8, en absoluto, tampoco, y si b es igual a 4 y c es igual a 2, entonces 4 al cuadrado es más pequeño que 4 por 2, 16 es más pequeño que 8, en absoluto, por lo tanto, tampoco. Nos queda este caso. Si b es igual a 4, c es igual a 3. Estamos diciendo que 4 al cuadrado es más pequeño que 4 por 3. 16 es más pequeño que 12. Para nada, para nada. Como las desigualdades hemos visto que son perfectamente simétricas, que intercambiando b por c son equivalentes, vemos que estos casos no hace falta calcularlos. Por lo tanto, ya tenemos todas las 1, 2, 3, 4, 5, 6 soluciones de esta
de este problema. Las 6 parejas para las cuales se cumple la condición del enunciado, que son 1, 1, B, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3 y 4, 4. Tienen 6 posibles parejas.